para el consumo o para el uso humano. Entonces, para poder entender eh, la importancia que tiene la genética en el mejoramiento, tenemos que remontarnos al origen de la agricultura para poder entender ciertos procesos que dieron lugar al desarrollo de las variedades agropecuarias actuales. Entonces, la agricultura nace hace muchos años ya en el periodo neolítico. En aquel entonces el hombre, que era básicamente cazador-recolector, deja su vida nómade para establecerse en pequeñas comunidades, porque, bueno, tenían la necesidad, digamos, de poder, o sea, al empezar a cultivar algunas plantas, esto hizo que cambiara entonces la forma de vida del Homo sapiens, que dejara de andar migrando de un lugar a otro en busca de semillas, en busca de frutos o en busca de animales de los cuales alimentarse, para establecerse entonces primero en pequeñas tribus, para luego esas tribus ir creciendo en la medida en que las poblaciones aumentaban, hasta formar, digamos, las importantes civilizaciones de la antigüedad. Y ese origen de la agricultura se dio en distintos lugares del mundo. Creció, digamos, con el desarrollo de las civilizaciones que se establecieron en la Mesopotamia y en el Antiguo Egipto. Bueno, también en América, las culturas precolombinas, y también, por supuesto, en el Asia, digamos, todas las civilizaciones antiguas, digamos, de la China, que actualmente ocupan China, Mongolia, bueno, Europa del Este. Entonces, en todos esos lugares se fueron estableciendo estas culturas de manera independiente y fueron desarrollando distintos cultivos que, bueno, ahora vamos a comentar un poquito. Entonces, ¿cómo se origina la agricultura? Nosotros sabemos que el Homo sapiens era en principio cazador-recolector, pero luego entonces fue seleccionando aquellas plantas que les eran más útiles o mejores, digamos, para el consumo. Y esas plantas fueron las que comenzaron a sembrarse y bueno, por todos los datos que hay del hombre prehistórico, se sabe que los primeros cultivos o las primeras plantas en ser domesticadas fueron el trigo y la cebada. Entonces, el origen de la agricultura ocurre, digamos, cuando no solamente comienzan a sembrar esas especies que les resultaban de interés, sino que también, bueno, en la antigüedad, digamos, los hombres comenzaron a seleccionar de esas plantas cuáles eran las que tenían las mejores características, porque tenían frutos más grandes o porque producían más semillas o, bueno, o alguna otra característica que les resultaba deseable, y esas plantas son las que comenzaron a seleccionarse, y en cada ciclo se iban eligiendo las mejores para ser reproducidas. Y de esta manera, entonces, a partir de especies silvestres,
se fueron mejorando las características que, repito, que les resultaban de interés, y de esa manera esas especies silvestres comenzaron a modificar o a cambiar sus características fenotípicas digamos, en cultivo. Y básicamente el origen de estas sociedades agrícolas y ganaderas se asocia con dos hechos importantes. Por un lado, que de todas las especies que disponían a su alrededor, solamente algunas fueron las utilizadas para el consumo y para su utilización. Entonces, de la gran biodiversidad existente, solamente una parte muy pequeña y muy reducida fue utilizada, digamos, para el uso humano. Y por otro lado, también estas especies que fueron elegidas para su utilización, al adaptarse a este nuevo ecosistema, que era el agroecosistema, y con con los continuos eventos de selección, digamos, de aquellas plantas que tenían las mejores características, eso dio lugar entonces a cambios importantes desde un punto de vista fenotípico de esas especies adaptadas a este nuevo agroecosistema. Y todo esto, digamos, todos estos hechos dieron lugar entonces a la domesticación de especies, tanto de plantas como de animales, para entonces el uso humano. Este proceso de domesticación, como les decía, implican cambios tanto morfológicos como fisiológicos de estas especies que fueron entonces elegidas para su empleo. Entonces, de acuerdo a ello, en la actualidad nosotros podemos saber, digamos, que todo este proceso de domesticación ocurre a lo largo de distintas etapas, a partir entonces de estas formas silvestres, que las podemos encontrar todavía, en algunos casos las podemos encontrar en las poblaciones naturales. Algunas de esas plantas eran seleccionadas para ser cultivadas, y luego de varios ciclos de selección de esas especies o de esas plantas con las características mejores, se desarrollaron las razas locales, y a partir de esas razas locales, con continuos cambios o continuos procesos de selección que implicaron tanto cambios a nivel morfológico como también a nivel fisiológico y a nivel genético, surgen entonces estas especies domesticadas. El, estas especies domesticadas constituyen lo que se denomina el pool génico primario. Los primeros cultígenos y las razas locales constituyen lo que se denomina el gene pool o el gene pool secundario. Y las razas silvestres o las formas silvestres constituyen el pool génico terciario. Entonces, estos cambios morfológicos que sufrieron, digamos, las plantas a partir de estas formas silvestres hasta obtener estas formas domesticadas, implicaron cambios que pudieron afectar, por ejemplo, a la pérdida de los mecanismos de dispersión de las semillas, a la disminución o eliminación de mecanismos de defensa. Estos procesos la domesticación es un proceso que
se opone a los mecanismos naturales de adaptación, porque en la adaptación de las especies o de las poblaciones a las condiciones ambientales locales ocurren cambios. Nosotros hemos visto, digamos, cuando analizamos genética de poblaciones, genética del paisaje y genética ecológica, que las poblaciones sufren cambios genéticos para poder adaptarse a esas condiciones ambientales locales. Pero en el caso de la adaptación, todos esos procesos que conducen entonces a la domesticación, en realidad son procesos opuestos a lo que ocurre naturalmente en la naturaleza. Y muchos de estos, luego, digamos, de todo este proceso de domesticación, los cambios que han ocurrido en estas poblaciones domesticadas, en algunos casos pueden ser tan drásticos que es muy difícil poder identificar las poblaciones silvestres a partir de las cuales se han originado estas variantes cultivadas. Bueno, luego entonces de ese proceso de domesticación de diferentes especies en distintos lugares del mundo, en las distintas civilizaciones antiguas, también hubieron eventos de migraciones humanas que dieron lugar al intercambio de estos alimentos o de estas especies útiles que fueron domesticadas en un lugar y que, bueno, eran trasladadas a otros lugares con los cambios o con los procesos migratorios humanos. Uno de los eventos más conocidos, digamos, por nosotros es el caso de cuando Colón llega a América y se encuentra con una gran riqueza, no solamente en minerales, en oro y plata, sino también en recursos alimenticios. Y muchos de estos nuevos alimentos fueron llevados a Europa y también muchos alimentos que no existían aquí en América fueron traídos por los europeos, no solamente por Colón, sino que también, digamos, con las sucesivas corrientes migratorias, no solamente de los europeos, sino también de distintos grupos de personas que venían de distintos lugares del mundo y que fueron trayendo consigo semillas, frutos o incluso animales que dieron lugar entonces a un importante intercambio que aumentaron entonces el número de especies que eran utilizadas o cultivadas en cada lugar. Bueno, entonces, en la actualidad nosotros podemos identificar distintos sectores agrícolas que en cierta forma es como que representan los distintos cambios que ha sufrido la agricultura a lo largo, digamos, de la historia desde el establecimiento de las primeras comunidades agrícolas. Entonces, en la actualidad podemos identificar lo que se conoce como agricultura de subsistencia, que incluye a aquellos agricultores que emplean todavía tecnologías ancestrales y cultivan aquellas variedades criollas. En este caso, son cultivos que dependen de los ciclos naturales de lluvias. Y bueno, y básicamente, y lo importante es que cultivan variedades que son todavía variedades silvestres, que vamos a ver que esas variedades silvestres presentan una mayor diversidad que las especies que son cultivadas en grandes extensiones o en monocultivos. Bueno, hay otro sector agrícola intermedio que emplea herramientas de la época de la Revolución Verde, o sea, ya emplean cierto tipo de maquinarias, emplean riego y también emplean o cultivan variedades mejoradas. Y finalmente tenemos un sector
sector que es altamente tecnificado y que se destina, digamos, a cultivos con un alto valor económico y que tienen altos estándares de productividad y de calidad. Bueno, un dato de interés es que, según la FAO, existen aproximadamente entre 300.000 y 500.000 especies de plantas superiores. De esas especies se han identificado o se han descrito aproximadamente unas 250.000 especies, es decir, que hay un montón de especies que todavía no han sido descubiertas, que no se saben, digamos, para qué podríamos utilizarlas. Y de estas 250.000 que se han identificado, aproximadamente unas 30.000 especies son comestibles. Y de estas 30.000 que son comestibles, se han cultivado aproximadamente o se han recolectado en algún momento para su consumo unas aproximadamente 7.000 especies. Y de todas estas 7.000 especies que en algún momento fueron cultivadas o utilizadas, en la actualidad hay 30 cultivos que son los que dominan y alimentan a casi todo el planeta. Y de estas hay 6 cultivos que son el sorgo, el mijo, las papas, las patatas, la soja y el azúcar, ya sea de caña o de remolacha, que producen, digamos, el 75% de la ingesta energética total. Es decir, que solamente de estas 500.000, entre 300.000 y 500.000 especies de plantas superiores que existen en los distintos biomas terrestres, solamente unas muy pocas especies son las que se utilizan y que son cultivadas en gran parte del mundo. Entonces, toda esos cultivos que actualmente utilizamos se han originado a partir de la domesticación de especies silvestres que, como les decía, toda esa gran diversidad de especies silvestres albergan no solamente variación a nivel morfológico, sino que también albergan una gran diversidad genética. Entonces, de esas especies que se seleccionaron para su uso, con los continuos procesos de selección, toda en cada proceso, en cada ciclo de selección, se van eligiendo solamente algunas plantas o algunos animales para ser utilizados como los progenitores de la generación siguiente. Entonces, con esos continuos ciclos de selección se va perdiendo variabilidad, tanto variabilidad a nivel morfológico, porque los cultivos se van haciendo cada vez más homogéneos. Si uno ve en las especies silvestres o en los parientes silvestres de las especies cultivadas, hay una gran variabilidad en formas, en tamaño de frutos, en cantidad de semillas, en el tamaño de las flores, en los colores de las flores. Sin embargo, si nosotros vemos las variantes cultivadas, vamos a ver que en general todas las plantas son más o menos homogéneas en cuanto a su altura, en cuanto a su tamaño, en cuanto al tamaño de las flores. Esto es muy evidente cuando uno recorre por ahí los campos de girasol y uno ve, digamos, como que es toda una línea de girasoles con unas flores gigantes, pero si uno ve las poblaciones naturales de girasoles, en realidad las plantas van a ser todas de diferentes tamaños, las tortas, es decir, las flores también van a tener distintos tamaños. O sea, en la naturaleza no hay poblaciones tan homogéneas como las podemos ver en los cultivos. Pero muchas veces, al hacerse tan homogéneo, obviamente que vamos a tener plantas que producen más lo que nos interesa. Por ejemplo, van a producir mayor cantidad de semillas, pero con esa
constante modificación hasta llegar, digamos, al estándar de calidad que nosotros queremos, muchas veces se pierde información genética que es de valor para la especie en cuanto a su adaptabilidad a condiciones ambientales cambiantes o en cuanto a la resistencia a enfermedades o resistencia al ataque de plagas. Entonces, muchas veces es importante poder recuperar parte de esa variabilidad para que esos cultivos, digamos, puedan, digamos, ser sustentables en el tiempo. Eh, entonces, estas poblaciones naturales, todos estos cultivos primarios y todas las razas locales aún albergan gran variabilidad, tanto morfológica como genética, que es importante conservar porque es la fuente donde los mejoradores pueden ir a buscar material para mejorar los cultivos locales. Entonces, para una producción agrícola sustentable es importante conservar los recursos genéticos, repito, tanto a nivel de las distintas formas, los distintos fenotipos, pero también es importante conservar la variabilidad genética que se encuentra contenida dentro de esas razas locales. Entonces ese es el objetivo de los mejoradores, es no solamente mejorar los cultivos o mejorar las características del ganado, pero también tratar de preservar y de conservar toda la variación existente o sea, todos los recursos genéticos existentes de estos animales o plantas domésticas. Porque justamente esos recursos genéticos constituyen la base biológica de lo que denominamos la seguridad alimentaria mundial. Bueno, y para poder cuidar, digamos, esos recursos genéticos, es importante saber o conocer cuál es el origen de esas especies. Entonces, la conservación de estos recursos genéticos fue una preocupación de un agrónomo ruso, un biólogo ruso, que tenía mucha preocupación porque no se perdieran las variedades silvestres, y él consideraba que era justamente por esto que estábamos comentando, que era importante poder preservar las semillas de todos estos cultivos, de todas estas poblaciones naturales que dieron lugar a los cultivos, y entonces fue recolectando semillas que las conservó en un banco de germoplasma, un banco de semillas en Moscú. Pero bueno, la vida, digamos, de Vavilov no fue tan sencilla como por ahí a veces nos parece. O sea, cuando nosotros leemos los resultados de las investigaciones y bueno, lo que han hecho los investigadores de antaño, por ahí no nos imaginamos de todas las cosas que han tenido que vivir o sufrir en su vida, no como científicos, sino como seres humanos. Y bueno, cuando le tocó, cuando Vavilov estaba realizando su trabajo, él, bueno, en ese momento, digamos, era la época de la Segunda Guerra Mundial y que fue muy perseguido por el régimen comunista ruso de aquel entonces, y también fue traicionado por otros investigadores, y bueno, tuvo que, bueno, fue deportado a Siberia, y bueno, todo su trabajo que fue tan importante fue
seguido por algunos investigadores que lo habían acompañado en aquel entonces, cuando empezaron a trabajar con este banco de germoplasma. Y bueno, a pesar de todas las vicisitudes que tuvo que pasar, sus aportes a la ciencia y a la conservación de los recursos genéticos aún siguen siendo de mucho valor. Y una de las cosas que él planteó es que había que ir a buscar todas estas variedades silvestres para ser cuidadas y conservadas a los lugares de origen de esos cultivos. Entonces, él estableció distintas regiones en el mundo, de acuerdo o distintos centros de diversidad, de acuerdo a los cultivos que se originaron en dichos centros. Entonces, aquí en este mapa podemos ver todos los centros propuestos por Vavilov, y dentro de esos centros, aquí tenemos el centro chino, que aquí se habrían originado la soja, el rábano, los nabos, los pepinos, entre otras especies. Después tenemos un centro indio-malasio, donde allí se habrían originado, entre otras especies, las berenjenas, los pepinos, el caupí, las bananas. Después aquí tenemos un centro indo-afganistano y Asia Central. Aquí se habrían originado las arvejas, las habas, ciertas variedades de porotos, la mostaza, el ajo, la cebolla, la espinaca, la zanahoria, que son productos, digamos, que los consumimos en todo el mundo ahora. Bueno, después tenemos los centros del cercano Oriente y el centro abisinio, donde se originaron, entre otras especies, la lenteja y el lupino, y también el berro y el caupí. Aquí el centro mediterráneo, donde se originaron muchas especies que también consumimos por estos lados del mundo, como por ejemplo el apio, los espárragos, la remolacha, los nabos, los repollos, la chicoria, las arvejas. Y, como les decía hoy, en América también hay importantes centros geográficos de origen de estas variedades cultivadas, y en América encontramos un centro en México y en América Central, donde se han originado, entre otras especies, algunas variedades de capsicum, o sea, los ajíes, algunas variedades de zapallos, las papas, ciertas variedades de porotos y el maíz. Y en Sudamérica, que esto nos toca bien de cerca, tenemos distintos centros en Sudamérica. Tenemos un centro en Perú, en Ecuador y Bolivia. Después tenemos un centro aquí en Chile y otro en Brasil y Paraguay. En este centro de Perú, Ecuador y Bolivia se han originado también algunas variedades de ajíes, algunas variedades de zapallos, de tomates, ciertas variedades de porotos, ciertas variedades de papas. Y lo mismo aquí en Chile, tenemos las papas tetraploides. Y en Paraguay y en Brasil, entre otros cultivos, tenemos que se ha originado el cultivo de mandioca. Bueno, ¿cómo sabemos, digamos, cómo podemos saber cuál fue el origen geográfico de las plantas cultivadas? Para conocer el origen geográfico disponemos de diferentes fuentes de datos, principalmente todos los estudios históricos y todos los hallazgos arqueológicos. O sea, por ejemplo, las plantas que se encuentran o las semillas que se encuentran en las tumbas. Por ejemplo, en el caso en Egipto, digamos, se han encontrado numerosas semillas en las pirámides, lo mismo que en América, en
en todos en las tumbas, en las pirámides, se han encontrado numerosas evidencias de semillas de plantas que, bueno, que fueron utilizadas por los habitantes de aquel entonces. También, junto a estos hallazgos arqueológicos, también hay información botánica que se puede encontrar, digamos, junto a estos hallazgos, y es, por ejemplo, la presencia de granos de polen o de fitolitos qué sé yo, en los cacharros o en las fuentes o en algún material que se puede encontrar en estos restos arqueológicos. También los dibujos, todas las referencias gráficas en las cerámicas o incluso dibujos en las paredes, también pueden aportar una idea, digamos, de cuáles eran las plantas que se consumían en tiempos pasados. Y más recientemente, los escritos de los cronistas, de los viajeros, que fueron detallando o describiendo las especies que eran consumidas por distintas culturas o en distintas tribus o distintos lugares del mundo. Y finalmente también hay información que podemos obtener a partir de distintas expresiones lingüísticas en los diferentes idiomas y dialectos que nos dan una idea entonces acerca del origen de las plantas cultivadas. Bueno, estos centros de origen de las plantas cultivadas tienen ciertas características. Por ejemplo, allí encontramos no solamente la mayor diversidad genética de las especies en cuestión, sino que también podemos encontrar la presencia de todos los parientes silvestres relacionados con esa especie. Por ejemplo, en México, además de sea maíz, que es bueno, la especie cultivada, el maíz cultivado, también podemos encontrar otras especies como los teosintes y las distintas especies de sea relacionadas al maíz, como la sea perennis, también distintas especies de Tripsacum que es otro género muy afín a sea y que crecen todos en México. Bueno, y así como es importante conocer el lugar de origen, el centro de origen de los cultivos, también para poder mejorar estos cultivos es importante también conocer el origen genético de los mismos. Nosotros sabemos que las distintas especies fueron evolucionando por distintos mecanismos y entonces conocer cuáles son los mecanismos que dieron lugar entonces a las especies domesticadas, es también de importancia para poder después realizar algún programa o aplicar algún programa de mejoramiento. ¿Y qué entendemos por el origen genético? Bueno, a ver, ¿cuáles son esos mecanismos evolutivos entonces que dieron lugar a estos cultivos? Por ejemplo, en algunas especies, por ejemplo en el caso del trigo, nosotros tenemos que en la actualidad, digamos, hay distintas variedades de trigo, distintas especies que se utilizan para hacer las harinas para pan y las harinas para hacer fideo. O sea, tenemos las variedades de trigo duro y las variedades de trigo pan, que son especies domesticadas hexaploides, que se han originado a partir de distintos eventos de hibridación, acá indicados con una X, ¿no? Y además de estos eventos de hibridación, eventos de poliploidización. Entonces, estos trigos hexaploides se han originado a partir de variedades tetraploides y de variedades, o de especies, mejor dicho, diploides. Estas especies diploides silvestres, acá tenemos las distintas especies silvestres, tienen, no solamente se diferencian morfológicamente, sino que también presentan genomios distintos, ¿no? Entonces, en el trigo podemos identificar los genomios A, B,
D, G, ¿no? Distintos genomios cuya combinación, a partir de distintos eventos de hibridación y posterior duplicación cromosómica, surgieron las distintas especies tetraploides y hexaploides que fueron las que fueron domesticadas. Entonces, por un lado nosotros sabemos cuál es el origen geográfico de estas especies, pero también conocemos a partir de distintos estudios cómo se han originado, cuál fue el mecanismo genético que dio lugar entonces a las variedades cultivadas actuales. En el caso del maní, también la poliploidía y puntualmente la alopoliploidía fue el mecanismo genético que dio origen a Arachis hypogea, que es la especie cultivada. Entonces, Arachis hypogea, que es una especie tetraploide, una especie alotetraploide en la que se combinan dos genomios, el genomio A y el genomio B, habría surgido por domesticación a partir de una especie tetraploide silvestre, que es Arachis monticola, y esta especie, Arachis monticola, que es la especie silvestre, se habría originado por alopoliploidía, luego de la hibridación, de un evento de hibridación de dos especies diploides, que son Duranensis, Arachis duranensis y Arachis ipaensis. Estas son, el maní también se ha originado en América y básicamente, principalmente se han originado en el norte de Argentina y sur de Bolivia. Arachis duranensis, que se distribuye justamente ahí en el norte de Argentina y sur de Bolivia, y Arachis ipaensis, que tiene una única localidad conocida en el pueblo de Ipa en Bolivia. Entonces, a partir de la hibridación de estas dos especies diploides y un posterior evento de duplicación cromosómica, habría surgido entonces Arachis monticola, que es una especie alotetraploide, y de la domesticación de Arachis monticola surge la especie cultivada, que es Arachis hypogea. En el caso del algodón, Gossypium hirsutum, también la poliploidía y la alopoliploidía habría sido el mecanismo entonces de origen de esta especie. En Gossypium hirsutum, que es una especie tetraploide, es alotetraploide, donde se combinan dos genomios A y D de dos especies silvestres, diploides, Gossypium herbaceum, que es de Asia, que tiene el genomio A, y Gossypium raimondi, de Perú, que aportó el genomio D. Entonces, el híbrido diploide luego se sufrió un evento de duplicación que dio lugar entonces a la especie Gossypium hirsutum, que es la especie cultivada, que es tetraploide. En el caso de Nicotiana tabacum, también la alopoliploidía fue el mecanismo de origen de esta especie. Nicotiana tabacum o Nicotiana tabacum es una especie tetraploide, alotetraploide, donde se combinan los genomios S proveniente de Nicotiana silvestris y el genomio T proveniente de Nicotiana autofora. Entonces estas dos especies diploides se hibridaron y luego, por un evento de duplicación cromosómica, surge esta especie que es Nicotiana tabacum, que es la especie cultivada. Bueno, como les decía, es importante entonces para que todos estos cultivos sean sustentables, poder conservar toda la variabilidad genética de los cultivos. Y esta conservación de la diversidad genética de los cultivos, de las razas locales y bueno, de la variabilidad que está presente en las especies silvestres, se pueden conservar de dos formas. Se puede conservar in situ, es decir, en el lugar donde crecen esas especies. Aquí esto es importante porque conservar a las especies en sus hábitats naturales, porque eso permite, digamos, la continuidad de todos los procesos evolutivos, que son los que van generando continuamente nuevas
adaptaciones que son las que en síntesis permiten a las especies tolerar, digamos, o enfrentarse a distintos cambios ambientales. Pero si no es posible, digamos, conservarlas in situ, es posible conservarlas ex situ en los que se conocen como bancos de germoplasma. Existen distintos bancos de germoplasma y distintas formas de conservar a esas especies ex situ, de manera ex situ. En algunos casos es preciso mantener los cultivos porque no, las semillas son recalcitrantes y no pueden ser conservadas por mucho tiempo, pero en otros casos es posible, digamos, conservar las semillas. Para eso es importante tener buenos registros de dónde fueron coleccionados, datos de los lugares de colección, fechas, bueno, y toda la información de interés para, bueno, después saber de dónde, digamos, provenían esas semillas, y esas semillas se pueden conservar de distintas formas según las especies de que se traten, pero básicamente se las conservan en frío para, bueno, permitir, digamos, una mayor durabilidad de esas especies. Pero bueno, esas semillas cada tanto se tienen que ir renovando, a veces es necesario plantar, sembrar esas semillas, hacer crecer las plantas que produzcan nuevas semillas para que éstas no pierdan viabilidad. En la Argentina existen distintos bancos, bancos de germoplasma. Existe un banco base en el INTA de Castelar, y bueno, ahí se conservan los recursos genéticos de diferentes especies cultivadas acá en la Argentina, pero también hay otros bancos activos en las distintas estaciones experimentales del INTA, donde en cada una de esas estaciones experimentales se especializan, digamos, en algún cultivo regional en particular. Por ejemplo, bueno, en el INTA de Manfredi, en Córdoba, se encuentra un banco de germoplasma de maní, de las distintas variedades cultivadas de maní, de sorgo, de alfalfa. En el INTA de Sáenz Peña, bueno, se tenían banco de germoplasma bueno, de algodón y de algunas especies forestales y forrajeras nativas. Bueno, aquí en Corrientes y en relación al maní, se encuentra un banco de germoplasma en el Instituto de Botánica, un banco de germoplasma de las especies silvestres de Araquis. Y bueno, en estos distintos bancos hay distintas especies, en algunos casos pueden ser especies forrajeras, hortícolas, o incluso algunas especies nativas de interés ornamental que se conservan en estos bancos activos. Bueno, pero además de conservar estos recursos genéticos, muchas veces es necesario recurrir a determinados métodos que nos permitan mejorar la calidad de esas plantas o animales domesticados. Y todo ese conjunto de técnicas que nos permiten obtener, ya sea cultivares o ganados, con una productividad superior o con mayor calidad o resistencia que las especies preexistentes, es lo que constituye lo que nosotros denominamos el mejoramiento genético. El objetivo del mejoramiento genético es, por ejemplo, entre otras cosas, obtener una mayor producción por unidad de superficie. Esto es importante porque nosotros sabemos que la población humana va en aumento y es necesario alimentar a toda esa población. Entonces, eso trae aparejado el que o sea, para poder producir mayor cantidad de alimento es necesario aumentar o ampliar la superficie agroganadera, y eso trae aparejado el que
se destruyan ambientes naturales o se fragmenten ambientes naturales con las consecuencias negativas que puede tener para la sustentabilidad de los distintos ecosistemas. Entonces, para evitar que eso suceda, es necesario poder producir más en menores superficies. Entonces, uno de los objetivos del mejoramiento genético es básicamente ese. Por ejemplo, obtener maíces que produzcan una mayor cantidad de semillas por mazorca o trigo que produzca una mayor cantidad de granos por espiga, y todo eso lograr obtenerlo en una menor superficie para tener que evitar seguir ampliando la frontera agropecuaria. También en algunos casos el objetivo es lograr que ciertos genotipos de ciertas especies que no podían cultivarse o criarse en determinados lugares, ahora sí lo puedan hacer. Por ejemplo, bueno, la obtención de variedades resistentes a la sequía, que eso permite cultivar, qué sé yo, por ejemplo, soja en ambientes donde antes era imposible hacerlo, porque esas plantas no eran resistentes a la sequía, y bueno, ahora sí lo son, y es posible cultivarlas en ambientes áridos o semiáridos como pueden ser los del Chaco. También el objetivo del mejoramiento genético puede ser mejorar la calidad de los productos o hacer que esas especies adquieran resistencia a factores bióticos, como esto que estamos mencionando, del tema de que sean resistentes a distintos tipos de estrés, entre ellos el estrés hídrico, y también a factores bióticos, como por ejemplo resistencia a plagas. Bueno, y aquí volvemos entonces otra vez a este personaje del cual ya hemos hablado y que es Vavilov, y él decía, digamos, que el mejoramiento genético no es más que la evolución dirigida por el hombre. Y esto es así porque existen distintos mecanismos evolutivos como la hibridación, la introgresión, la poliploidización, que son mecanismos que operan en la naturaleza y a partir de los cuales han surgido numerosas especies que conocemos en la actualidad. Y estos mismos mecanismos pueden ser dirigidos por el hombre para lograr mejorar ciertos cultivos. Por ejemplo, en el caso de la hibridación espontánea, que ocurre, nosotros sabemos que hay muchas especies que han surgido por eventos de hibridación. Esa misma hibridación, pero controlada a partir de cruzamientos artificiales, tanto intra como interespecíficos, también constituyen un método de mejora de algunas especies cultivadas. La introgresión, que sería un mecanismo evolutivo natural, también puede dirigirse y realizar cruzamientos, retrocruzas, es decir, los cruzamientos por algunos algunos de los progenitores, y también todos los eventos de poliploidización, ya sea por autopoliploidización o alopoliploidización, también se utilizan mediante la duplicación cromosómica artificial o también mediante el cruzamiento con plantas productoras de gametos no reducidos o eventos de alopoliploidía a través de cruzamientos interespecíficos y posterior duplicación o inducción, digamos, de la poliploidía. Y también la haploidía también puede ser utilizada como un mecanismo de mejoramiento, obteniendo, digamos, o utilizando haploides espontáneos o inducidos, digamos, para bueno, desarrollar algunas líneas de interés en algunos cultivos. Entonces, todos estos procesos o estos procedimientos de mejoramiento genético requieren, digamos, de que el mejorador conozca muy bien el material con el que va a trabajar. En particular, debe conocer perfectamente las características biológicas de la especie a mejorar. Si esto no es así, difícilmente pueda desarrollar un buen plan de mejoramiento. También tiene que
conocer el sistema genético de que presentan esas especies. Y un dato de interés y un dato muy importante para los programas de mejoramiento es que conozca las relaciones filogenéticas que existen entre la especie a mejorar y los parentales silvestres, o los parientes silvestres. Dentro de las características de la biología de la especie, en el caso de las plantas es importante saber el tipo de floración, si son plantas unisexuales, si son plantas hermafroditas, si son monoicas, si son dioicas, si son alógamas, si son autógamas, si tienen polinización cruzada, bueno, cuál es el mecanismo dispersor del polen, si la polinización es realizada por el viento, es realizada por insectos. Tiene que tener también, saber si es posible realizar injertos, si es posible obtener raíces a partir de estacas. También es importante conocer la edad en la que se obtiene la madurez sexual, saber si la polinización controlada es efectiva o no, conocer la existencia de genes que pueden controlar algunos caracteres de interés, como por ejemplo la densidad de la madera o la resistencia a ciertas enfermedades, y también conocer los componentes de la varianza genética. Lo que habíamos visto, digamos, en genética cuantitativa, nosotros sabemos que esa varianza genética es aditiva y que también puede haber un mecanismo de interacción del genotipo por el ambiente y que hay determinados genotipos que pueden ser mejores en determinados ambientes y a la inversa hay otros que pueden ser peores en ese ambiente pero mejores en otros. Entonces, todo eso es necesario que el mejorador conozca para poder realizar un programa de mejoramiento genético. Sin toda esta información previa de la biología de la especie, es imposible desarrollar un programa de mejoramiento genético. Y acá está el papel fundamental de los biólogos, que son los que aportan el conocimiento básico de la biología de la especie. Entonces, el agrónomo lo que hace es utilizar toda esta información generada por los biólogos para poder después desarrollar estos programas de mejoramiento genético. Pero la información biológica es fundamental para que esos programas sean realmente efectivos. También un dato muy importante que aportamos los biólogos es el conocimiento de las relaciones filogenéticas entre la especie que queremos mejorar y los parientes silvestres. Y esto es así porque muchas veces es necesario, o sea, habíamos dicho que los cultivos van perdiendo variabilidad, tanto variabilidad morfológica como variabilidad genética. Y entre esa variabilidad genética que puede ir perdiendo con los sucesivos eventos, digamos, de selección, puede ser que pierdan algunos genes de resistencia que sean valiosos ante determinados cambios ambientales. Entonces, toda esa información genética nosotros la podemos rescatar de los parientes silvestres, de las especies silvestres de esos cultivos, y volver a introducirlos al cultivo para lograr variedades mejoradas. Entonces, para poder hacer eso, nosotros debemos conocer cuán afines son los genomas de esas especies, porque en algunos casos, si esas especies están muy distanciadas desde un punto de vista filogenético, va a ser imposible que por ejemplo, por eventos de hibridación, podamos lograr introducir algunos genes de la especie silvestre al cultivo. Entonces, conocer estas relaciones filogenéticas es de suma importancia, entonces, para poder dirigir programas, entonces, de mejoramiento de las especies cultivadas. Bueno, también, bueno, de la mano de esto que estamos diciendo, el mejorador entonces debe disponer o debe tener a su disposición
variabilidad genética. Esa variabilidad genética la va a encontrar en las variedades indígenas o las razas locales, en algunas variedades mejoradas, o en algunos cultivares, digamos, que fueron desarrollados, digamos, en otros lugares y después importados, en las formas silvestres de las especies cultivadas, si es que las conocemos, y también entonces a partir de estas especies que son filogenéticamente próximas. Entonces, a partir de todas estas variedades o especies, el mejorador puede rescatar información genética que sea de interés o valiosa para mejorar la calidad de un cultivo o de alguna raza de animales domésticos también. Estas variedades indígenas son principalmente importantes porque estas variedades conservan gran parte de la variación, no solo genética, sino también morfológica. Son variedades que, como son de las mismas especies que los cultivos, entonces es posible, digamos, realizar cruzamientos y obtener variedades mejoradas a partir, digamos, de programas de hibridación con estas variedades, y también se caracterizan porque tienen algunas características agronómicas de interés. Muchas veces las especies silvestres, por ejemplo, si nos interesa mejorar, qué sé yo, el maíz, o sea, tenemos la especie cultivada que sea maíz, que produce gran cantidad de granos por mazorca, pero por ahí necesitamos obtener variedades que sean resistentes a sequía. Entonces, por ahí esos parientes silvestres o esas especies silvestres tienen esos genes, pero no tienen las características agronómicas que nos interesan obtener, que es, por ejemplo, la mayor cantidad de semillas por mazorca. Entonces, combinando en cambio, estas razas indígenas, estas variedades indígenas, sí las poseen, o sea, poseen las características agronómicas de interés, pero también poseen otras características que pueden ser de utilidad para mejorar los cultivos. Y lo interesante, digamos, que todas estas razas locales, además de tener todas estas características que son importantes desde un punto de vista del cultivo, también son seguras tanto para la salud como para el ambiente. Bueno, entonces, ¿cómo podemos, a partir de toda esa información y de toda esa variabilidad genética que tenemos en estas variedades locales, cómo podemos mejorar un cultivo? Entonces, ¿qué métodos de reproducción o breeding en inglés son los más importantes y los más usados? Bueno, básicamente esas formas, o sea, tenemos distintos tipos de cruzamientos que podemos realizar. Uno de los tipos más simples es lo que se conoce como selección masal. Después también podemos mejorar mediante retrocruzas, que dijimos que eran las cruzas de las progenies con alguno de sus progenitores, la generación de variedades híbridas y también lo que es la selección recurrente. En el caso de la selección masal, lo que se hace es a partir de un lote o sea, uno tiene las distintas semillas producidas por distintas plantas, y se van seleccionando, digamos, según el fenotipo de esas plantas, uno va eligiendo a partir de esas plantas individuales las semillas, y esas semillas se siembran juntas y luego esas plantas se dejan crecer y se van seleccionando aquellas plantas de la progenie que tienen, digamos, la mejor producción, digamos, de la característica deseada. Entonces, esas plantas después se seleccionan y de esas se obtienen, digamos, las semillas que se siembran y que luego
de varios eventos, digamos, se logra tener, de varios eventos de selección, se logra tener entonces variedades puras a partir entonces de esas de esta población inicial, de este lote masal inicial. Bueno, entonces, en algunos casos también es importante, se puede recurrir, digamos, a distintos tipos de cruzamientos y se pueden realizar una selección en base a lo que se conoce como prueba de progenie. Entonces se evalúan los genotipos de los progenitores en función de los fenotipos de los descendientes. Entonces tenemos acá, bueno, las plantas y se hacen distintos tipos de cruzamientos, por ejemplo, distintos tipos de cruzamientos consanguíneos, por ejemplo, entre hermanos completos, y dentro, digamos, y después se hace una selección, un proceso de selección de la progenie, digamos, de estos cruzamientos de tipo consanguíneos. Y luego, entonces, se van seleccionando aquellos genotipos de los progenitores que dieron mejores descendientes. Y se vuelven, entonces, a repetir esos cruzamientos de tipo consanguíneo. Bueno, estos cruzamientos endogámicos fueron y son muy utilizados aún para mejorar ciertos tipos de cultivos. Hay algunos casos en que las plantas son autógamas, entonces es muy simple, digamos, realizar u obtener estas líneas puras o líneas homogéneas luego de varios ciclos de cruzamientos de autofecundación. Pero en otros casos, cuando las plantas son alógamas, entonces es necesario forzar la endogamia y para ello es necesario, por ejemplo, castrar las flores o en otros casos, como se puede ver aquí, se encierran las espigas o las flores o las inflorescencias, en el caso del girasol, en bolsas para evitar, digamos, que sean visitadas por los polinizadores y forzar entonces los cruzamientos endogámicos o las autofecundaciones. La endogamia o la aplicación, digamos, de la endogamia o de los cruzamientos endogámicos no solamente se ha utilizado como un método de mejoramiento en las plantas, sino que también hay distintos tipos de cruzamientos endogámicos que se han utilizado para mejorar distintas razas de animales domésticos, entre ellos, bueno, distintas razas de perros o las distintas razas de ovejas o, bueno, cualquier otra especie doméstica. Y entonces, al combinarse la endogamia con la selección de los mejores reproductores, han permitido entonces obtener líneas muy valiosas desde un punto de vista bueno, de lo que se quiere obtener de esos animales. En el caso aquí de las ovejas merinos tienen como una doble capa de pelo y la capa interna es la que produce un vellón de mejor calidad. Y bueno, y estas ovejas han sido mejoradas justamente como para lograr una mayor producción de ese vellón de buena calidad. Pero nosotros vimos entonces que estos cruzamientos endogámicos pueden tener, digamos, algunas consecuencias negativas, algunos efectos negativos. Si bien, digamos, nosotros podemos obtener, mejorar, digamos, y obtener líneas mejoradas utilizando este tipo de cruzamientos, también es posible que surjan en homocigosis
algunos alelos que pueden ser deleterios, y eso tener consecuencias negativas entonces para esas razas. Nosotros sabemos que, por ejemplo, hay muchas razas de perros bueno, que tienen las mejores características, digamos, de la raza. Por ejemplo, qué sé yo, los perros ovejeros, los ovejeros alemanes, que, bueno, que tienen determinadas características fenotípicas que son las deseadas para la raza, pero muchas veces esos animales que son muy puros, bueno, con todo el pedigree, con todos los, bueno, con todas las características óptimas para la raza, muchas veces sufren de displasias de cadera. Entonces, en algunos casos nosotros podemos mejorar ciertas características que fenotípicamente son deseables para la raza, pero eso también puede ir acompañado de la aparición de algunas características que son negativas. Y bueno, y esto es el resultado de la aparición en homocigosis de algunos genes que pueden ser deleterios. Entonces, eso cuando se esfuerza los cruzamientos endogámicos, entonces al aumentar la consanguinidad puede haber una disminución de lo que se conoce como la eficacia biológica de esa especie, porque, bueno, por esto que estamos diciendo, de que pueden ir apareciendo en homocigosis algunos alelos deleterios y eso puede reducir la capacidad reproductora de estas especies. Entonces, esto es lo que se conoce entonces con el nombre de depresión por endogamia. La depresión por endogamia puede ser superado, entonces a medida que esos individuos que portan los genes deleterios, obviamente que no van a dejar descendencia o pueden dejar menos descendencia, esos genes van a tender, o esos alelos pueden tender a desaparecer después de varios ciclos de cruzamientos endogámicos y la depresión por endogamia puede entonces ser superada. Y así como tenemos los cruzamientos endogámicos, en algunos casos, para mejorar, necesitamos combinar cosas que sean muy distintas. Entonces, se hacen cruzamientos entre distintas especies y para obtener especies híbridas. Esas especies híbridas que pueden presentar características mejoradas bueno, de aquello que queremos mejorar, y esos híbridos son híbridos que son viables, es decir, que además de tener mejoradas las características agronómicas, también son especies que son viables. Y ese tipo de cruzamiento o ese tipo de híbridos que son mejores desde un punto de vista fenotípico, y que son a su vez viables, se conoce entonces como vigor híbrido. En algunos casos, como resultado de la hibridación, bueno, en algunos casos, cuando nosotros cruzamos líneas que pueden estar ya genéticamente diferenciadas, a veces se forma un híbrido simple, y ese híbrido simple puede ser estéril o tener baja viabilidad. Entonces, es necesario volver a cruzar a ese híbrido simple para recuperar la viabilidad, y entonces ahora el híbrido, que va a ser un híbrido doble, ese híbrido doble es el que va a exhibir este vigor híbrido o heterosis. Entonces, a veces durante las primeras etapas del programa de mejoramiento se producen estos híbridos dobles, que son líneas endocriadas, pero que han superado, digamos, la depresión por endogamia. Y ahora entonces exhiben mejores características fenotípicas, pero también son plantas que son fértiles o viables.
Ejemplos de vigor híbrido tenemos en el caso del ganado vacuno acá en nuestra región, que en nuestra región no puede crecer, no se desarrolla bien el ganado europeo, las razas europeas, porque no resisten, digamos, las temperaturas, no resisten los parásitos, y entonces se introdujeron especies asiáticas, el ganado asiático, que es el cebú, pero el cebú tiene, si bien está mejor adaptado, digamos, a nuestras condiciones ambientales, pero bueno, la carne del cebú es una carne que es más dura y que, bueno, quizás no es tan deseable para el consumidor. Entonces, se han logrado híbridos entre las razas asiáticas, la raza Bradford, la raza Brahman, que es la asiática, que se cruzó con ganado europeo de raza Hereford para obtener esta raza que es Bradford, y también el cebú de raza Brahman se cruzaron con individuos de raza Verdin Angus, que también es ganado europeo, para dar origen, digamos, a esta raza híbrida que se denomina Brangus. Entonces, que son dos razas, Bradford y Brangus, entonces son dos razas híbridas que combinan, por un lado, la resistencia del cebú, pero la mejor calidad de carne del ganado europeo. Entonces, esto es un muy buen ejemplo, entonces, de lo que se conoce como vigor híbrido o heterosis. Y bueno, y en algunos casos la hibridación da lugar a un fenotipo mejorado, como por ejemplo el caso de la mula, que tiene mayor resistencia al trabajo, pero las mulas son estériles. Entonces, porque resultan de la hibridación entre el asno y la yegua, y entonces las mulas tienen, digamos, muchísima mayor resistencia, pero, repito, son estériles. Entonces, en este caso no podemos hablar de vigor híbrido, sino que hablamos simplemente de exuberancia. Bueno, entonces, así como podemos aplicar la hibridación o la selección para mejorar un cultivo, también en algunos casos se ha recurrido a la inducción de la poliploidía, ya sea la inducción de la autopoliploidía o a la alopoliploidía, previa hibridación entre entonces especies distintas. La inducción de la poliploidía tiene distintos objetivos, por ejemplo, aumentar el tamaño de los órganos, por ejemplo, de las hojas, las flores o los frutos. Nosotros sabemos que uno de los efectos más directos de la autopoliploidía es lo que se conoce como efecto Gigas. Entonces, ese efecto Gigas da lugar entonces a células más grandes y, en consecuencia, los tejidos que forman las hojas, las flores y los frutos también, digamos, tienen, digamos, esas células aumentadas y, en consecuencia, los órganos también tienen un mayor tamaño. Entonces, uno de los objetivos de la poliploidización artificial es inducir, entonces, el aumento de tamaño de algunos órganos. También, bueno, acá tenemos algunos ejemplos donde también se han aplicado la poliploidización artificial, por ejemplo, en el caso del rabanito. Después las espinacas que tenían variedades tetraploides con mayor productividad y mejor color. En algunos casos la poliploidización, y esto es muy común en las especies ornamentales porque se consiguen flores con mayor tamaño. En algunos casos el objetivo es producir, por ejemplo, frutos sin semillas, porque, porque por ahí las semillas pueden resultar molestas, como en el caso de las sandías. Entonces, acá, digamos, se obtienen híbridos que son triploides. Nosotros sabemos que los triploides por lo general son estériles porque tienen muchos problemas en la segregación de los cromosomas en la meiosis, entonces no producen semillas. Y bueno, y esta es una característica que puede resultar deseable en algunos casos. Entonces, en otros casos,
La poliploidización se puede utilizar, digamos, para combinar algunas características, como por ejemplo la rusticidad o resistencia a enfermedades del centeno, con otras características de una mejor calidad de las harinas que aporta, por ejemplo, el trigo. Entonces se han combinado o se han realizado híbridos intergenéricos, por ejemplo, entre Triticum turgidum, que es el trigo, y Secale cereal, el centeno, y se obtuvo una especie, un híbrido que se denominó Triticale, que tiene, digamos, ciertas características que son interesantes tanto para el hombre como también porque se obtienen, digamos, harinas, digamos, para galletitas y fideos, y también producen pastos verdes en el invierno que sirve de alimento para el ganado. Otro híbrido entre cereales es el tricepiro. También, esta es una variedad que fue desarrollada en la Universidad de La Pampa y que da lugar, digamos, o que originó una pastura invernal que es muy productiva, resistente a enfermedades y, bueno, muy adaptada, digamos, ahí a la zona de, centrando, digamos, a la estepa patagónica. Bueno, otra especie es el Festulolium, que es una combinación del Lolium perenne y Festuca pratensis, que también son buenas forrajeras. Y bueno, y así como tenemos todos estos mecanismos naturales para la obtención de variedades mejoradas, también en la actualidad disponemos de un montón de herramientas biotecnológicas que nos permiten obtener toda una serie de variedades transgénicas, es decir, podemos transferir genes de interés de una especie a una variante cultivada, por los mecanismos que, bueno, ya hemos explicado cuando hablamos de ingeniería genética. Pero bueno, estas plantas genéticamente modificadas, una vez que son obtenidas, tienen que pasar por una evaluación, digamos, de bioseguridad antes de ser introducidas, digamos, en el mercado. Entonces, para la evaluación de los riesgos es importante la información que aportan la biología evolutiva, la genética de poblaciones, bueno, lo que hemos visto de mejoramiento vegetal, pero también es necesario tener conocimientos de ecología, de sanidad vegetal, de seguridad alimentaria, de economía agrícola, o sea, el trabajar con estos organismos, con el riesgo o la evaluación de los riesgos de estos organismos genéticamente modificados, implica saber de todas estas cosas. No podemos evaluar riesgos si no tenemos conocimientos, digamos, de todos estos aspectos. Entonces, esas plantas genéticamente modificadas, una vez que son generadas, deben pasar por ciertas evaluaciones, primero en instalaciones cerradas. Para ello es necesario contar con esas instalaciones adecuadas, y ahí vamos a ver y podemos evaluar si esa planta que hemos generado, digamos, no va a generar un organismo que sea peligroso. Entonces, es preciso también establecer todas las medidas de contención necesarias para esta evaluación, antes de que esa especie sea llevada a campo y liberada, digamos, al ambiente. Entonces, ahí, digamos, cuando se lleva las plantas a campo, hay otros aspectos, digamos, que deben ser evaluados. Esas evaluaciones implican, entre otras cosas, la evaluación de los efectos que pueden tener esos cultivos sobre la salud humana en relación a toxicidad, a la cantidad de nutrientes que presentan, a si producen alergias o no.
También es importante evaluar el impacto que pueden tener sobre el ambiente, el efecto que pueden tener las interacciones bióticas y abióticas sobre, digamos, esta especie genéticamente modificada. También hay que evaluar la capacidad que tienen esas especies de invadir los ecosistemas naturales, y bueno, y también los efectos, digamos, en otros organismos que pueden crecer también en esos ambientes. Entonces, una vez que se tiene toda esa información, se puede establecer el nivel de bioseguridad y hay ciertos niveles de daños ambientales y ciertos niveles de toxicidad e inmunotoxicidad que pueden estar medianamente aceptados. Entonces hay como una línea basal de bioseguridad y donde se atraviesan, digamos, esa línea, entonces esas plantas genéticamente modificadas no pueden ser liberadas al ambiente, no pueden ser llevadas a campo. Entonces, esas evaluaciones que se hacen deben estar, digamos, no sobrepasar esa línea de bioseguridad. Entonces, les decía que también se evalúa los efectos que pueden tener sobre la salud, ver, entre otras cosas, por ejemplo, si esa sustancia es similar al producto original, si han aparecido nuevas características, si esas características, por ejemplo, una proteína es un componente normal de la dieta, si tiene una nueva composición, si se digiere, si no se digiere, si se degrada rápidamente durante la digestión. Bueno, hay toda una serie entonces de efectos sobre la salud que deben ser evaluados antes de que esa especie sea llevada al mercado. También se evalúa si produce polen que puede producir alergia. Después se evalúan, digamos, el fenotipo de los organismos genéticamente modificados respecto de aquellos sin modificar, se evalúa el nivel de expresión de la característica modificada, si esa alteración genética puede cambiar la susceptibilidad de esos organismos genéticamente modificados a ser controlados por mecanismos naturales o artificiales. Bueno, qué sé yo, hay un montón de otras cosas. Si, por ejemplo, ha cambiado la capacidad de supervivencia o de invasividad de esas plantas transformadas. También se evalúan los atributos del ambiente a donde va a ser liberada, digamos, esa planta, y ahí hay que tener en cuenta si existen especies silvestres emparentadas con el cultivo, si están presentes los vectores o agentes dispersores de polen y semillas, si existen especies que pudieran ser afectadas por la introducción de estas especies genéticamente modificadas y una cosa fundamental es ver que esas estrategias de monitoreo realmente sean efectivas. Entonces, otra cuestión que es importante evaluar es la ruta de dispersión de los transgenes. Entonces, esos transgenes pueden persistir, digamos, en las plantas genéticamente modificadas dentro de una parcela, o bien pueden dispersarse fuera de las parcelas, porque esas plantas pueden crecer en otros sitios o bien porque el polen puede dispersarse fuera de la parcela y ya sea porque se dispersó el polen o porque crecieron plantas fuera de la parcela, pueden ocurrir cruzamientos con poblaciones de plantas, de otras plantas cultivadas, o bien con especies silvestres relacionadas. Y podrían, digamos, producirse híbridos con estos organismos genéticamente modificados. El objetivo es que eso no ocurra,
Entonces, hay que tener en cuenta, digamos, dónde se van a liberar, hay que conocer muy bien dónde se van a liberar esas especies genéticamente modificadas para evitar, digamos, que esos transgenes puedan ser transferidos entonces a otras especies. ¿Y cómo pueden ser transferidos, digamos? Porque nosotros sabemos que puede ocurrir lo que se conoce como transferencia horizontal de genes, es decir, transferencia de genes de especies que no están relacionadas entre sí, y esa transferencia se realiza no de padres a hijos, sino que se puede realizar, digamos, por producción de polen con ese transgen, y que puede ser entonces transferido, o ese polen puede ser llevado por polinizadores o por el viento y polinizar, digamos, a otras especies. Entonces, para ello tenemos que saber qué cantidad de polen producen esas plantas, si ese polen es viable, la longevidad del polen, los vectores de dispersión del polen, la efectividad que pueden tener esos dispersores. Eh, la, y bueno, y una vez que ese polen se ha dispersado, bueno, ver la capacidad de fertilización, de la producción de progenie, del desarrollo de semillas, de la dispersión de esas semillas. Bueno, todo esto, todo, absolutamente todo, debe ser evaluado antes de que un organismo genéticamente modificado sea liberado, digamos, al ambiente. Entonces, esa evaluación de riesgo de escape de estos transgenes tiene básicamente tres etapas. Primero, investigar las barreras genéticas o geográficas para que para el escape, digamos, del transgen desde el cultivo hacia las poblaciones silvestres. Se debe investigar entonces el efecto que puede tener ese transgen sobre la aptitud biológica de las plantas silvestres, y también se debe investigar las consecuencias ecológicas que puede tener la difusión de un transgen en la población silvestre. Entonces, de acuerdo a esa probabilidad de transferencia, los cultivos se pueden clasificar en tres grupos. Aquellos que tienen una mínima probabilidad de transferencia a las especies silvestres, ya sea porque esas especies no están en el área o porque no hay compatibilidad, digamos, entre el cultivo y el pariente silvestre. Aquellos cultivos que tienen una baja probabilidad de transferencia, entonces en este caso la compatibilidad sexual es limitada. Y aquellos cultivos que tienen una alta probabilidad de transferencia, cuando las especies silvestres que son compatibles, digamos, con la transgénica, crecen en la vecindad del área sembrada. Entonces, estas tres cuestiones, una vez que nosotros establecemos cuál es la probabilidad de transferencia de esos cultivos, entonces ahí se decide si esa planta, esa planta transgénica se puede o no cultivar en determinados sitios. Bueno, y también como parte del mejoramiento y como el aporte, digamos, de la genética al estudio de la calidad alimentaria, esto ya lo habíamos comentado en otras clases, es posible, digamos, realizar los análisis de trazabilidad. Entonces, a partir de la caracterización del perfil genético de, por ejemplo, el ganado, nosotros podemos hacer un seguimiento de todo el procesamiento que ha tenido ese producto primario hasta llegar a la góndola. Entonces, nosotros podemos hacer una extracción, por ejemplo, si nosotros decimos que que la carne que estamos consumiendo es de un ganado que ha sido alimentado con pasturas naturales, que eso es una característica deseable en muchos casos, y que no sea un ganado proveniente de feedlot. Entonces, podemos hacer una extracción del ADN de las fibras musculares del bife que compramos en la carnicería y comparar, digamos, con los perfiles genéticos de donde se supone que vino ese ganado. Entonces, si vemos que no hay
digamos que no hay coincidencia, entonces podemos saber, digamos, que esto que dice en la etiqueta realmente no es el producto que nosotros estamos queriendo comprar. Entonces, así como podemos hacerlo con el ganado, también estos análisis de trazabilidad se pueden realizar con todos los productos, no solamente ganados, sino también cultivos, especies forestales, etcétera. Y es en algunos casos es un prerequisito, digamos, el hacer estos análisis de trazabilidad para, para poder obtener las certificaciones para la comercialización de determinados productos. Bueno, y finalmente otro aporte de la genética para lo que tiene que ver con el desarrollo de la ganadería y básicamente de la agricultura es lo que tiene que ver con el manejo integrado de plagas. Nosotros sabemos que a veces el obtener un buen cultivo implica también el tener que utilizar ciertos pesticidas para poder controlar las plagas agrícolas. También sabemos que el uso de los pesticidas es peligroso y a lo largo de la historia de la agricultura, digamos, se han utilizado distintos mecanismos para controlar esas plagas. Y lo que se busca es justamente el tratar de evitar el uso de productos que puedan resultar tóxicos para, no solamente para el ser humano, sino también para las especies silvestres. Entonces, existen ciertas estrategias que se conocen con el nombre de manejo integrado de plagas que requieren, digamos, de ciertos controles biológicos para entonces evitar el uso de estos pesticidas. Y a veces la genética, digamos, ha aportado, o sea, el conocimiento de la genética de poblaciones, en ese sentido, fue muy importante entonces para contribuir entonces, al desarrollo de estos manejos, a estos MIP o manejos integrados de plagas. Bueno, con esto, entonces, terminamos todas las aplicaciones de la genética al mejoramiento de los cultivos y para cerrar la clase les quería pasar algunos avisos parroquiales que son los congresos de nuestra especialidad que se van a desarrollar este año. Bueno, y dadas las condiciones, ya desde el año pasado, los congresos de genética se están realizando en la modalidad virtual. La Argentina tiene una Sociedad Argentina de Genética que año a año realiza un congreso, el Congreso Argentino de Genética. Este año se realiza el 49 Congreso y cada 2 años el Congreso Argentino de Genética se realiza junto con los congresos de otras sociedades latinoamericanas que integran lo que se conoce como la Asociación Latinoamericana de Genética o ALAG. Este año el último congreso de ALAG se realizó en la Argentina, en Mendoza, y este año se realiza en Chile, se tenía que realizar en Valparaíso, pero bueno, este año se va a realizar de manera virtual y este congreso se va a realizar del 5 al 8 de octubre. Ahí entrando a la página van a poder encontrar información acerca del programa, bueno, si a alguno le interesa inscribirse, es una linda oportunidad de conocer lo que se está trabajando, digamos, en Latinoamérica en relación a las distintas ramas de la genética. También a fin de año se van a hacer unas jornadas argentinas de genética organizadas por la Sociedad Argentina de Genética. Ahí en ese sitio van a encontrar información. Bueno, todo esto que les estoy poniendo está subido
en el aula virtual, al final de todo, van a encontrar una actividad que se llama Congresos, y bueno, ahí van a poder encontrar los links para poder ingresar a las páginas para obtener más información de estas jornadas. Y bueno, y además de estas 2 jornadas de genética, hay hay un tercer congreso interesante, que es el Congreso Latinoamericano de Evolución, es el primer congreso que se realiza. Este Congreso Latinoamericano de Evolución se realiza con digamos, con la participación de 3 sociedades de evolución, de biología evolutiva, entre ellas la SABE, que es la Sociedad Argentina de Biología Evolutiva, y que se creó recientemente. Anteriormente a esta reunión se realizaron las reuniones argentinas de biología evolutiva. La segunda de ellas fue organizada en nuestra facultad hace unos años atrás, que bueno, se conoce con el nombre de RABE, Reunión Argentina de Biología Evolutiva, y bueno, y este año se hace en forma conjunta con otras sociedades de evolución de Latinoamérica. También la organizan en esta oportunidad los chilenos. Ahí tienen el link como para inscribirse, y esta reunión se hace allá por noviembre y comienzos de diciembre, y en general la RABE tenía, digamos, para participar de la RABE, para inscribirse, no se cobraba una inscripción. Entonces eso permitía la participación de muchas, sobre todo de muchos estudiantes. Así es que, bueno, este año creo que también están tratando de conseguir, digamos, que se siga manteniendo esa modalidad. Así es que, bueno, esperemos que encontrarnos en la virtualidad en algunas de estas reuniones. Y bueno, y con esto terminamos la clase de hoy, y nos estaremos encontrando entonces el jueves que viene para dar la parte que nos había quedado pendiente de genética de la conservación. Así que, Profe, no los sé, chicos. congresos y